Buenos días, Juan Orellana. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenida a la Maestría del Cuerpo. Yo me siento muy honrada de que estés aquí. Me une con Juan, me unen varios años de amistad. Nos hemos conocido en un ámbito profesional dedicado al teatro, aunque luego, bueno, pues nuestras vidas profesionales han ido un poco a la par y mantenemos una relación de amistad. eh, bueno, de larga duración. Bueno, bienvenido, Juan. Para mí es un placer estar aquí y poder, pues compartir este espacio contigo, que me parece maravilloso. Una iniciativa, la verdad, pues muy valiosa para el mundo de la comunicación. Voy a contar un poquito acerca de Juan, aunque luego a medida que vayamos charlando en esta entrevista vamos a ir profundizando en su Mm. gran y amplia labor profesional. Juan Orellana es pedagogo, investigador, formador y coaching de locutores y profesionales que se dedican a trabajar con su herramienta de la voz, ¿no? Con la voz como herramienta de trabajo. Además es actor, es director de actores en el ámbito de la voz en off y actualmente es director de audiolibros para Penguin Random House. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, Sí, Penguin Random. quiero matizar, trabajo para Media Lab, que es el estudio donde trabajo, y allí pues dirijo libros para Penguin Random House. Pues menos mal que los invitados siempre me corrigen aquellas cositas que hay Nada, que nada, pero no, no pasa nada, no pasa nada. que hay que concretar. Bueno, Juan, cuando hablas de tu metodología, ¿no? He estado buscando mucho, investigando en tu web, que además está muy completa. Hablas de tu metodología de trabajo y haces hincapié en el proceso que se inicia en la consciencia emocional de la palabra. Y explícanos qué quieres decir con esto. ¿Qué es esto de la consciencia emocional de la palabra? Pues la conciencia emocional de la palabra es lo que nos permite abordar la expresión oral desde la emoción. Y esto es muy importante porque la propia conformación del lenguaje tiene una base experiencial y emocional. Y eso hace que nos podamos conectar mejor con la persona que nos escucha. Por tanto, en mi trabajo lo que trata es visto desde otro punto de vista, es de trabajar esa conexión emocional. Porque muchas veces se trabaja otra cuestión que son los rasgos prosódicos. Los rasgos prosódicos, que son velocidad, entonación, ritmo, intensidad, se trabajan aparte. Se trabajan aparte para conseguir unos estereotipos concretos. Esos estereotipos funcionan y resuelven en contextos determinados. Pero nos olvidamos de la otra parte que tiene el lenguaje, que es esa parte emocional. Por eso yo insisto en la conciencia emocional de las palabras, porque es lo que va a hacer conectar con nosotros mismos y nos va a hacer más auténticos y trabajar desde un marco natural. Qué responsabilidad esta, ¿no? De comunicar únicamente con la palabra, porque actualmente se está realmente constatando que el cuerpo comunica muchísimo, además los que nos hemos formado en otras disciplinas como el teatro, ¿no? O el cine, al final comunicas mucho con tu cuerpo. Eh, ¿Cómo se puede llegar a comunicar con la palabra de una manera honesta, como bien dices tú? ¿Y qué has visto o qué manías tenemos las personas a la hora de comunicar con la palabra? Es como si nos olvidásemos de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que el cuerpo y la voz van unidos. O sea, yo siempre hay que ver, yo creo, en estos momentos todo tiene tiene un marco holístico, ¿no? Ujú. No se puede entender la voz sin la palabra. Yo lo que diría a lo que tú me acabas de preguntar es más que lo que te decía antes, ¿no? Y es que se tiende a crear modelos de comunicación, a estereotipar. Es decir, eh, yo cojo a Vanessa y le digo, mira, para hacer esto tienes que mover así los brazos, tienes que entonar así, hacer esto así y así. Pero eso está desvinculado de nuestra propia vivencia personal y de esa vivencia personal conectada con el entorno. Y es fundamental que seamos conscientes de eso, porque eso es lo que nos hace únicos, auténticos, genuinos, y es lo que nos diferencia. Y el diferenciarnos nos va a llevar a una mayor conexión con quien nos está escuchando. Voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Un ejemplo, claro, y lo hago sin ningún tipo de... por favor, es un ejemplo.
Sí, sí. Veamos a gente como Ángeles Barceló, Montserrat Domínguez, Francino, Iñaki Gabilondo, Alsina. Son distintos, son diferentes. Ellos abordan las palabras desde un punto de vista diferente, desde su punto de vista, desde su emocionalidad. Si vamos, sin embargo, a los locutores, entre comillas, es un ejemplo, de los 40 principales, más o menos todos son los Sí. mismos. O sea, la idea es la misma, no hay una diferenciación clara. Por eso hay que tratar de buscar en nosotros mismos para aportar desde nuestra propia experiencia, ya que el lenguaje, la conformación, como decía antes, del propio lenguaje nos hace únicos. Es decir, la palabra jamón para ti es diferente que para mí, porque tu palabra jamón ha estado desarrollada en tu infancia, con tus padres, con tus tíos, con tus amigos. Cuando has venido a Madrid o has estado en otros sitios, ha adquirido otras vivencias, otras experiencias, otras emociones. Para mí ha tenido otras y eso hace que cada uno seamos diferentes y que nuestra expresión enriquezca simplemente por proceder de nosotros mismos. Me encanta esto que dices porque has linkado algo de lo que quiero preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo ha influido haber estudiado pedagogía en la profesión de locutor o de profesional de la voz, ¿no? O sea, has llegado a comprender, ahora que me estabas hablando, cuál es el origen, ¿no?, de la palabra, por qué tiene una connotación diferente para mí la palabra jamón que para ti, por qué tiene una carga emocional diferente la palabra jamón para mí que para ti. O sea, has profundizado mucho más, has descubierto como otros caminos desde la pedagogía hacia la palabra. Sí, 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 he descubierto. Bueno, yo me gustaría hablar aquí de mi maestra, ¿no? De Beatriz Peña, que yo, Mm. al fin y al cabo, desde que empecé en este mundo, ha sido quien me despertó las vistas al océano y no a la piscina, donde había tanta vida, que es la propia vivencia de la comunicación eh, desde la naturalidad, ¿no? Desde lo natural. Y, y para ella, desde un principio, ya tenía una hipótesis que viene a decir algo así, que me perdone si me equivoco en alguna palabra, pero es que cualquier modificación que se produzca en el cuerpo, cualquier modificación que se produce hace que el sonido adquiera una dimensión diferente. Y esa ha Claro. sido su hipótesis durante ya casi 50 años. ¿Cuál ha sido su problema o no? Para ella ninguno. Es que no hay evidencia científica. Ella ha trabajado con muchos actores de reconocido prestigio en Resat, ESAT, pero no tiene nada Mm. publicado sobre este tema. Entonces, yo partiendo de esta base y vinculándolo con la pedagogía, por supuesto que he descubierto muchas cosas. He descubierto cómo hay cuerpos que están constreñidos y que por eso es por lo que la voz no tiene no fluye una manera determinada o correcta para expresar una emoción que sea interesante. Mira, yo siempre tengo una botella aquí cuando hago estas cosas, porque me gusta Yo me lo explicar sé, esto, este que, me lo sé. que es muy sencillo, porque además, Total. fíjate, si nos referimos a las tensiones nada más, ¿no? Mm. Imaginemos, ¿no? Y nos imaginamos que esto, yo creo que se ve aquí, ¿no? Nos Ujú. imaginamos que esto es un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo. Y es un cuerpo donde hay tensiones, ¿no? Entonces, en este cuerpo entra el aire. Bien, pues aquí entra el aire, ¿veis? Y ya para que empiece a entrar por aquí ya tiene cierta dificultad, ¿no? Bien, pues el aire cuesta, ¿no? Pero al final lo hemos conseguido. ¿Qué ocurre? Este aire se convierte en voz. Y esta voz, al salir, con estas tensiones, pues cuesta que salga de una manera fluida. Bien, por lo tanto, estas tensiones están influyendo en nuestra emisión vocal y por lo tanto en nuestra comunicación. Esto quiere decir, volviendo a la pedagogía, cuando yo trabajo con chavales, cuando trabajamos, por ejemplo, en Alemania, tú ves qué disposición corporal tienen y, y ves cómo afecta en su voz. Y buscas ejercicios, buscas maneras de abrirlos, de que de alguna manera
su cuerpo adquiera dimensiones a las que ellos no están acostumbrados, entre otras cosas porque son adolescentes. No nos Así olvidemos, es claro. que la pedagogía me ha llegado junto con todo lo que aprendí de Beatriz, que es mucho, es muchísimo, me ha llevado a vincular toda esa relación cuerpo, cerebro, empatía, en fin, todas las Emociones, voz, emociones, todo lo volvemos que a tiene lo que mismo ver. siempre, ¿eh? Claro, es que no podemos hablar de... Es que esto, yo por eso Claro, insisto en la holística de todo esto. No se puede entender una cosa sin la otra. De hecho, es el gran error muchas veces que yo creo que se comete de dividir, cuando... ¿no? Sí, y hablamos Dividir. de estereotipos, ¿no? Ujú. De esa creación de estereotipos. No, vamos a trabajar aquí, pero ¿no? Yo este ejemplo lo ponía, en mi caso, con toda esa gente que yo he visto durante años en la atril, que les decían, abre la boca para poder vocalizar, para ir más fluido, para que se te entienda. ¿Qué ocurría? Que esa gente tenía el cuerpo así. Por mucho que abriera la boca, no ocurría eso. Era esa apertura de la boca lo que creaba eran más tensiones. Así es que es muy importante tener toda una visión general y no solamente concreta de decir, trabajo la voz, bajo mi punto de vista, por supuesto, y es solo voz, porque la voz Es es cuerpo, todo, es claro. cuerpo, somos todo. Yo quisiera que me contaras cómo trabajas desde el cuerpo para poder abrir, ¿no? O desbloquear ese tipo de tensiones que tenemos, que muchas de ellas no son tensiones físicas del momento o nerviosismo, sino son situaciones, ¿no? Que no se han colocado en su lugar o cierta evitación por algunas emociones o bueno, ¿no? Hablabas antes de la experiencia y de la importancia de nuestra vivencia, ¿no? A la hora de comunicar, porque a través de nuestra comunicación se van a percibir, ¿no? Esos bloqueos, esas tensiones. Escuchándote, me has recordado que cuando entrevisté a Enrique Martínez, que es un actor que trabaja con la voz y con los armónicos, yo le hice una pregunta y era si a través de la voz se podía percibir el bloqueo o quizás el trauma de las personas que estaban hablando, ¿no? Si la voz es un canal o es una herramienta en la que poder apoyarse para percibir o sentir que esa persona tiene ciertos bloqueos, ¿no? Como un radar, como un termómetro. Él me dijo que sí. Y quiero preguntártelo. ¿Crees que a través de la voz se pueden percibir bloqueos, tensiones o traumas? ¿Cambia la voz de una persona la botella? Eso es que sí, Sí, o claro. sea, al final yo no voy a entrar en si el trauma se ve en esto o en lo otro. Lo que está claro es que, como decía Bea, cualquier modificación que se dé en el cuerpo afecta al sonido. Eso lo podemos aprovechar de forma como acabas tú de exponer, ¿vale? Pues quizás con donde se va a notar cierto trauma, ¿no? El hecho de tener una voz tensionada, ¿no? En un momento determinado o que no sale por alguna cuestión emocional, evidentemente va a denotar y va a influir en nuestra emisión. Y por otro lado, es una parte creativa, claro, porque el manejo de tu cuerpo desde la tonicidad o desde ciertos espacios corporales concretos hacen que tú puedas modificar esos lugares para entrar en una emoción determinada y que tu voz se empape de esa emoción, esté influida por esa emoción y por tanto hay una calidad distinta, una variación que le Ujú. lleve a una emisión distinta de lo que es que esté situada en un punto del cuerpo o en otro. Entonces sí, claro, yo creo que sí, si el cuerpo, si una guitarra, bueno, una guitarra es Está un mal ejemplo. afinada, suena mejor, ¿no? Si un instrumento está afinado, suena muchísimo mejor, da la Claro, nota, ¿no? claro. Esto es interesante porque, ¿no? Y es una cosa para entender el tema de la voz, creo que lo voy a decir, porque creo que es interesante. Cuando tú, esto me lo dijo Bea hace muchos años, un instrumento, eh, su sonido puede variar en función de la temperatura. Por eso a lo mejor cuando viajan en un avión, luego se tiene que templar, ¿no? O hay que cuidarlo para que esté en su lugar adecuado. Pues el cuerpo también, pero además hay otro factor, son las emociones. Las emociones determinan cómo está tu cuerpo Claro. y eso va a determinar.
cómo va a salir tu voz. Así es que, ¿hasta aquí le puedo contar en este aspecto? No, no, es fascinante, ¿no? Porque siempre llegamos al cuerpo y a las emociones, que al final es el origen. Ese es el origen. Cuanto más presencia tengan en nuestra vida y más atención les demos, más vamos a descubrir. Te quería preguntar, ¿cuál es el trabajo que haces desde el cuerpo con tus alumnos? Quisiera saber si hay algo en común, o sea, algo que te funciona muy bien y que sabes que desbloqueando desde un lugar consigues que esa persona se abra y se expanda, o si cada cual necesita un camino distinto para ir encontrando. Intuyo que es un poco de cada, ¿no? Bueno, yo creo en los procesos y creo que cada persona es individual, porque cada persona ha tenido un bagaje en todos los aspectos. Desde las propias inseguridades que se pueden dar, ¿no? Y que luego de repente una persona con inseguridades que la metes en un marco apropiado y cercano explota y dices, madre mía, y todo eso estaba ahí. Hacia gente que en principio tiene mucha apertura y parece que va a hacer mucho, pero luego el techo es más bajo. Entonces, cada uno tiene sus cositas, ¿no? Ujú. La individualidad en este aspecto para mí es importante para tratarlos. Por eso no creo que haya un ejercicio puntual. Hay procesos en los cuales se van aplicando diferentes cuestiones y eso hace que la persona evolucione hacia un lado u otro. Sí he trabajado con el cuerpo, con mi sal, por ejemplo, en el proceso que trabajamos en Alcalá, en el I+D+I, sobre la enseñanza de lenguas y la identidad de la palabra. Ujú. Ahí hicimos un proceso de conciencia psicofísica donde se trabajaba con el alumno sobre la conciencia de su esternón. Entonces, era un trabajo de localización, conciencia, profundización, tacto y contacto, que se llama en eutonía, hasta llegar hasta que el alumno llegaba a una emoción y desde esa emoción expresaba el español. Entonces, era muy interesante porque luego, una vez que tenían esa conciencia, incorporábamos la tonicidad. Y eso les subía todavía más el estado que habían adquirido. Y desde ahí aplicaban el español. Y por tanto el español estaba enfocado, estaba dicho desde una emocionalidad, que es la que falta, una emocionalidad que les llevaba a un contexto, perdón la redundancia, emocional. Y eso hacía que el lenguaje cobrara una dimensión que para ellos era difícil que adquirieran en un marco de no inmersión. No pudimos terminar este estudio por la COVID, no hay datos, no hay evidencia científica, pero lo que hicimos fue extrapolar de alguna manera un trabajo que realizábamos de otra manera en otros lados con estos estudiantes. Por tanto, este trabajo en el esternón fue muy interesante porque ellos notaban como no simplemente, cuidado, con el movimiento, no con el movimiento, sino con la sensación interna de lo que ocurría, pasaban cosas y cómo su sensación, sus emociones se transformaban y cómo les llevaban a otro sitio, volvían, retrocedían y desde ahí salía la palabra. Entonces, cuando no estás trabajando con gente que no se dedica al mundo de la comunicación y que además son asiáticos y haces esas cosas, es muy emocionante. Es muy emocionante porque sobre todo es emocionante, es que me emociono hasta yo. Ahora. Es muy emocionante porque cuando llegas al final del proceso, al final de la clase y te reúnes y ellos te cuentan y te dicen lo que han sentido, ves esa perplejidad en sus caras de, Dios mío, Lo que ¿qué han ha pasado? descubierto, sí. ¿Qué ha pasado? Y tú en el fondo dices, en realidad no ha pasado tanto, lo único que ha pasado es que has sido consciente de tu cuerpo y has incorporado la palabra y has flipado, porque has vivido el español de una manera que no lo habías hecho antes, desde una emoción que no lo habías hecho antes, la misma palabra, con, con dos, tres emociones. Bueno, para mí ha sido uno de los trabajos que me ha parecido más interesantes, sobre todo porque están fuera del contexto de lo que son comunicadores, ¿no? Aunque todos somos comunicadores en realidad, pero con menos repercusión, digamos, para ellos en ese aspecto.
Escuchándote, ¿no? Pienso dos cosas. Una es que el aprendizaje está ligado al conocimiento y a la conciencia. O sea, el aprendizaje tiene que estar vinculado verdaderamente a un proceso personal, ¿no? O sea, todo lo que queramos exponer o hacer hacia afuera tiene que tener una vinculación, una motivación profunda, ¿no? Y consciente. Y un trabajo así con chicos, además con personas jóvenes, para ellos es una riqueza tremenda. Esa una. Y luego es lo inconsciente que somos del lenguaje que usamos. O sea, la inconsciencia de estar hablando, ¿no? Escuchando, digo, cuántas veces hablamos y hacemos daño a otra persona con lo que hemos dicho, y cuando la otra persona nos dice que le hemos hecho daño, no somos conscientes de que efectivamente lo que le hemos dicho daña. No, pero estamos tan alejados de la palabra, decimos palabras y disociamos la emoción de lo que estamos diciendo, aunque esa palabra sea una palabra dañina. Y quería preguntarte, ¿hay palabras que aunque queramos darle una connotación, y digo aquí entre comillas porque no soy nada partidaria de utilizar emociones positivas o negativas, creo que las emociones son y listo, y son realmente todas son válidas, pero hay palabras a las que es difícil darles una connotación positiva simplemente por la acepción negativa que tienen? Bueno, imagino que así haciendo una valoración rápida, Sí. ¿vale? Así pensando en alto, yo creo que depende mucho de lo contextual, ¿no? Que todo aquello depende mucho de lo contextual. Pero de todas maneras, cogiéndote esta pregunta en tu desarrollo, Ujú. hay una cosa que me parece muy interesante, de cómo no somos conscientes, ¿no? Y esto está muy claro, ¿no? Cuando tú de repente llegas a una persona, imagínate que tú me preguntas a mí, ¿qué tal estás? Y yo llego y te digo, bien, bien, muy bien todo. Y entonces la persona te dice que está bien, como para engañarte, ¿no? Pero tú ves que no está bien. Y aunque te diga que está bien, no, no, bien, 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 todo bien. Tú ves que su cuerpo no está bien. Entonces, hay una contradicción entre lo que dice y lo que ves. Una incongruencia que el cerebro detecta. Una incongruencia, efectivamente. Y entonces, eso es lo que nos lleva a pensar en la poca conciencia que hay en general del cuerpo, de cómo estamos realmente. Todo es muy, muy racional y está basado muy en las palabras, ¿no? Cuando si todo es quizás fuera más emocional, aunque dijeras, ¿no? Como cuando, por eso digo el contexto, voy a decir un taco, con tu permiso, ¿no? Cuando dices, Claro, cuando sí, sí, dices, sí. oye, Esto no. qué hijo puta eres. Es que es divertido, ¿no? Pero Sí. claro, o sea, todo depende del contexto. Así que todo depende cómo se diga, todo depende cómo se diga, Vanessa, yo creo. ¿Crees que a lo mejor, claro, escuchándote, los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Hay Sí, muchos profesionales que dan cursos y que ayudan a las personas para aprender sí, a comunicar y a relacionarse. Y claro, yo creo que la base de todo esto, cuando empiezas a trabajar desde lo más profundo y desde lo más esencial, es la honestidad, que para mí es fundamental, ¿no? Que al final todo lo que tú hablas sobre la palabra creo que tiene una buena base de ser honestos con lo que estamos sintiendo en cada momento, ¿no? Y si lo que busco es transmitir alegría, necesito colocarme en esa emoción para poder transmitirlo, ¿no? sí, completamente. Antes quiero decir una cosa, te Sí, voy a claro, contestar por lo de los chinos, que no me interpreten. Es que los chinos, en principio, son menos accesibles, ¿no? son más Somos fríos, culturas diferentes y por eso he dicho que es tan emocionante, porque el primer contacto hasta que tú llegas a ellos no es fácil. Entonces, pero aparte creo que en YouTube tienes un vídeo colgado. Yo estuve investigando ayer, cuando has sí, dicho que te emocionabas, yo aluciné. sí, Además que tú sales en algunos momentos ahí motivándolos detrás y veías que estaban totalmente inmersos, conectados consigo mismos. Y es verdad, es muy emocionante, Juan. Di dónde pueden verse, por favor, esos vídeos para que la sí, gente... hay un canal de YouTube que acabamos de abrir con ciertos trabajos que hemos hecho, que tenemos en vídeo, que están en mi página web. Desde mi página web se puede acceder, que es juanorellanavoz.com. Y bueno, muestran algunos trabajos, desde eh, doblaje de Doraemon Sí, hasta trabajos ese de es cinema para alucinante. fonética. O Sí. sea, entonces, bueno, lo que quería decir era simplemente eso, que son fantásticos. Cuando entran, además, son muy disciplinados y trabajan muy bien, ¿no? Pero bueno,
matizar eso. Y ahora, la honestidad que me hablabas. La honestidad, fundamental. 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 Porque, porque, pero la honestidad, yo creo que es, es una variable principal para el aprendizaje. Hay que ser honesto con lo que eres. Y por supuesto hay que ser ambicioso a donde quieras llegar. Pero para llegar a esa ambición que tienes, tienes que ver que a lo mejor no estás en el punto que tú crees que estás. Mm. O simplemente, además, tienes que explorar en ti. Porque hay una tendencia en la sociedad en la que vivimos, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, observacionalmente, donde se tiende a las fórmulas, a las cosas rápidas, a los cursos cortos, a procesos, pero no a la profundización. Y nos cuesta entrar en nosotros mismos, porque entrar en nosotros mismos no es ponernos a llorar, entrar en nosotros mismos es conocernos más Bueno, y para también, poder... si hay que llorar, o sea, Se llora, se ningún llora. problema, pero para conocernos más y conocer mejor al que tenemos enfrente y poder aportarle más, pero aportarle más como personas y como comunicadores, como artistas, creativos, como lo que seamos. Esto hay un libro de una escritora que se llama Laura Gallego, creo, perdón Ujú. si me equivoco, es que leo muchos con esto de la dirección de audiolibros y se me dan los nombres, ¿vale? Que dice algo muy, hace una metáfora muy bonita cuando habla de cómo nosotros, el hombre, ¿no? Hablando de que no hacemos una introspección en nosotros mismos, cómo el hombre es capaz de ir a la luna, de ir a Marte, de tener una carrera espacial a estas alturas de la leche, pero sin embargo, todavía no conoce sus océanos. Y eso se puede extrapolar a muchas cuestiones. De hecho, en la comunicación yo creo que eso pasa en un 90%, 80%. Claro, porque al final has dicho algo muy importante. La primera comunicación es hacia adentro, es hacia ti. O sea, uno se comunica a sí mismo y luego puede comunicar al resto. Para mí esa es la base en cualquier, en lenguaje corporal, en comportamiento no verbal, en lo que sea. Sí, ¿qué te estás comunicando a ti mismo, no? Para poder luego comunicarlo hacia afuera. Porque es un ídem, ¿no? Esto cuando se habla de la ley del espejo, ¿no? De qué recibes del otro. Sin entrar en metafísica, simplemente es tan llano como, claro, o sea, ¿qué me estoy comunicando a mí? Porque eso va a rebotar en el otro y entonces el otro me va a rebotar a mí, ¿no? Esa es la relación, esa es la primera comunicación. Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Por eso es importante lo de la botella. Porque al final, si no somos, vuelvo con la palabra conciencia, pero es que es importante, si no somos conscientes de qué somos y lo que tenemos y lo que no tenemos, o lo que podríamos tener si tomáramos algún tipo de medida, ¿no? Pues es muy difícil llegar a una comunicación plena. Porque aún así, aún trabajando en esta línea durante muchos años, eh, siempre hay cosas que buscar y que investigar y que crecer y siempre te faltan cosas. Entonces, si no partes ya de una base en la cual el origen es un conocimiento de uno mismo para poder coger, soltar, rebuscar desde la botella un poquito más trabajada, pues ya es muy difícil si trabajamos desde aquí poder expresar de una manera más contundente, digamos, para En quien tu, nos escuche. en tu faceta de director de audiolibros, a mí es algo que me parece apasionante porque, claro, no me imagino cómo puedes sacar uno de otra persona una emocionalidad para poder transmitirla a través de la palabra únicamente. O sea, yo creo que el cuerpo es fantástico, pero la voz me parece algo asombroso porque creo que tiene un dominio mucho más profundo y más sutil. Entonces, quiero preguntarte un poco cuál es tu dinámica a la hora de estudiar tu libro, ¿no? El libro que te toca dirigir, cómo diriges a los actores o a los locutores que se ponen al otro lado, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿En qué te ha ayudado para profundizar más en tu faceta de coach? Bueno, el audiolibro es un formato complicado.
Es un formato complicado porque es una carrera de fondo. Como decía Jordi Boixaderas, en relación a lo que es mantener esa emoción durante todo el Ujú. libro, atrapada en las palabras, es algo bastante arduo, porque mantener la pelota todo el rato, como decía él, requiere de mucho, mucho oficio y aún así mmm, no se consigue en general llegar a un 100%. Es muy difícil. Ten en cuenta que las sesiones de audiolibros pueden ir de 3 a 4 horas, concentrados, leyendo. Requiere de una concentración muy alta. Mm. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es que, por supuesto, pues lees el libro, ves que te propone el autor, porque el audiolibro tienes que mantener eso, tienes que trabajar desde la propuesta del autor. No es como el Ujú. teatro, que hay tres propuestas, ¿no? Puede haber tres propuestas, por ejemplo, la del director, la del ¿Y actor y la cuál del es la autor. propuesta del autor? La propuesta Se- del autor es lo que te dice. El actor, Pepe tiene frío. Vale. O sea, son esas. Bueno, claro, Esas es acotaciones acotación. o cómo te va contando durante la narración cómo suceden las cosas. Claro. Tú en ese suceso de cosas, desde el Mm. actor puedes llegar al director, el actor de teatro y decirle, oye, ¿y si lo hacemos? Yo he visto que, ¿no? Y el director, no, no, pero yo es que tal, ¿no? Y el autor dice, bueno, hay tres, aquí no, aquí es lo que dice el autor y es a lo que hay que ceñirse, ¿no? Con ese ejemplo muy rápido que he puesto. Pero bueno, pues ahí, a partir de ahí, pues tú hablas con el actor, llegáis a una comunión y empezamos a trabajar. Yo les marco diferentes cosas en el texto que, que les ayudan en un momento determinado de fatiga a tener apoyos, donde poder hacer pausas. Trabajamos el sentido de las frases de una manera que se entienda de la mayor manera posible, que sea lo más natural posible para que llegue a quien lo escucha de la manera más emocional posible, porque no olvidemos que lo natural no existe si no hay una base experiencial y emocional. Por tanto, si tú se lo dices a alguien, ya es natural. Pero ¿qué pasa? Que ahí entra otro término, la naturalidad. No es lo Ujú. mismo la naturalidad, esa predisposición a la naturalidad que el actor puede tener, que luego mantener lo natural durante todo el texto, que es esa conexión con la emoción. Así que mi trabajo básicamente es guiarles para intentar que la pelota siempre esté encima del tejado. Muy difícil, porque además, muy difícil para ellos. Para mí también, pero para ellos mucho. Porque, por lo que he dicho antes. Y además, en este proceso, cada actor, en nuestro caso, pues bueno, pues hay una serie de actores con los que te trabajas, ¿no? Pues el estudio, pues tiene un elenco y tú te llega uno u otro, tú no eliges, llega uno u otro. Tú tienes que ver lo que tienes y a partir de ahí jugar. Es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito porque tú tienes que aceptar al actor, igual que el actor te tiene que aceptar a ti. Cuando os aceptáis, y que hay que aceptarse, en el estudio hay un buen ambiente, pues desde ahí jugamos, ¿no? A veces queda mejor, a veces queda peor, pero siempre se trata de que la historia esté lo mejor contada posible para que el espectador disfrute de ella, porque además el audiolibro es un formato que ha llegado para quedarse y, y hay que intentar hacerlo lo mejor posible para que se quede con calidad, empieza a quedarse con calidad desde el principio, ¿no? Has dicho tres palabras que a mí me han resonado muchísimo, ¿no? Naturalidad, aceptación y juego. Incluso en algo tan serio, serio, digamos, porque hay un material serio, hay un objetivo serio y comprometido, ¿no? Incluso cuando están en juego los timings y el criterio o el rigor de una obra, incluso ahí hay naturalidad, juego y aceptación. O sea, has dicho tres palabras claves que se podrían utilizar y deberían utilizarse en todos los ámbitos profesionales y cuanto más en la comunicación en general, ¿no? Volviendo atrás, cuando vemos a los políticos, que no te los crees, da igual, tienen asesores atrás y tienen personas que trabajan con la comunicación y son imposibles, o sea, no te crees nada de lo que dicen, falta mucha aceptación, falta mucha naturalidad sobre todo
y falta mucho juego. Y cuando hablamos de la palabra juego, no quiere decir ser irresponsable, sino disfrutar, ¿no? Investigar, Efectivamente. probar. Efectivamente, la gamificación, ¿no? Que se dice en educación. Pero, claro, si el juego tiene todo. El juego tiene riesgo. El juego tiene reglas. Tiene Sí, disciplina, si quieres avanzar en el juego. Lo tiene todo. No hay que... Es verdad que a veces se utiliza la palabra juego y parece que estás... Pues venga, vamos a divertirnos. Pues sí, nos vamos a divertir. Pero es que ese divertimento tiene unos condicionantes que te van a hacer aprender, que te van a hacer conocerte, que te van a hacer ver el error como algo que te va a llevar al aprendizaje, que te va a hacer generar dopamina y no cortisol, porque eso hay que tenerlo muy claro. O sea, al final, el cortisol, el estrés, esas formas que de alguna manera te capan, lo único que hacen, aunque tengas éxito, es intentar evitar, no avanzar y crear desde la propuesta y hacer más cosas, e ir más adelante y al final enriquecer el trabajo que otro te está proponiendo. Entonces, hay que jugar y hay que divertirse con todo y hay que... Porque además la vida son 4 días y vamos a estar serios. Bueno, pues sí, también hay que ponerse serios, pero, siempre, pero hay que claro. ponerse serios, pero bueno, Ponerse serio no es generar cortisol, es que es muy diferente, ¿no? Es saber claro, no. evitar, o sea, Se pueden decir las cosas de muchas maneras, se pueden hacer las cosas de muchas maneras y, y yo prefiero en mi caso, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Posiblemente lo esté, pero yo prefiero un actor que me proponga y que hable con libertad y que, aunque pueda parecer, entre comillas, en un momento determinado, como, ¿no? Porque yo esto lo he escuchado, ¿no? Como, bueno, es que el actor no se puede poner por encima, ¿no? Pero, ¿qué es eso de ponerse por encima? Es que yo no lo entiendo. O sea, aquí compartimos, y es que el actor, la única diferencia que hay aquí entre él y yo, es que yo puedo saber más de una cosa que él, pero seguramente él sepa de otras cosas más que yo. Entonces está guay, que me lo diga, si no pasa nada, fenomenal, un trabajo conjunto y todos pues colaborando y jugando y divirtiéndonos y ya está. pero es fantástico porque desde el prisma en el que tú construyes tus profesiones, tus tareas, tus es desde la propia aceptación del otro, ¿no? Y desde el aprendizaje. Esto, esto me lleva a preguntarte acerca de esos cursos que hacéis en Alemania, de esos viajes en los que enseñáis a chavales, porque son jóvenes, ¿no? Son de instituto, a chavales jóvenes alemanes a aprender español, que antes hablábamos de los chinos, ¿no? Y también Alemania es una cultura muy diferente, también son mucho más conservadores, mucho más austeros, pero yo he visto vídeos, de nuevo, en tu web, en los que realmente hay una acogida al método que tú propones y que implementas súper buena y con unos resultados, creo, que también muy buenos. Háblame de ese método que estáis desarrollando. Bueno, primero decir que yo llegué a Alemania por mi querido y amado Gabino Boquete Martín, que es doctor en lingüística aplicada en de la Universidad de Alcalá, y él me rescata, me rescata de los escenarios, o no me rescata en realidad, porque me gustan mucho los escenarios, pero digamos, entonces, él fue cómico, trabajó con Pedro Sinaga, con un montón de gente durante muchos años, ¿eh? Pues en 2012 me propone esta cosa y luego llegó a Alemania en 2014 empieza el programa, yo me incorporo en 2015. Y, y lo que llegamos allí en un primer principio es un programa donde se trabaja la enseñanza del español a través del teatro. Pero posteriormente creamos un marco axiológico donde se va a dar esa enseñanza del español. Y hemos trabajado desde la sostenibilidad a la diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque hay una cosa que has dicho, y es verdad que hay muchos alemanes que tienden a la distancia, ¿no? Pero en Alemania hay mucha inmigración. Entonces, de repente, te encuentras una chica alemana que es de madre croata. Y claro, ella tiene
el, el carácter croata. Y dices, madre mía, pero si esta chica podría ser de Sevilla, Sí, por decir un sitio, ¿no? Mediterráneo, claro. Sí, entonces hay unos contrastes muy interesantes. Y ahí volvemos a la individualidad de cada alumno, ¿no? Y porque tuvimos un caso de un chaval que era un cerebrito en matemáticas, en física, pero era muy poco, se implicaba muy poco en clase, ¿no? En sus relaciones con sus compañeros. Y la verdad es que fue alucinante porque por mediación del teatro, de todos estos días, de un trabajo que hicimos, en este caso con él, hicimos el teatro de objetos. Trabajamos el teatro de objetos, pues bueno, la implicación fue increíble. Los profesores alucinaron. Lo que quiero decir con esto también es que no todos necesitamos las mismas formas para el aprendizaje. A lo mejor, si abrimos otras cajas, ¿no? Vemos cómo podemos llegar a los mismos objetivos, pero por otros caminos. Y esto es lo que en realidad hacemos en Alemania, porque el teatro, ya no como herramienta, sino como marco de aprendizaje, permite todo esto. Permite que tú puedas tratar individualmente a cada chaval, que se pueda trabajar en grupo, que se pueda trabajar la creatividad desde diferentes puntos de vista, desde lo que es la propia construcción de un escenario, un espacio, ¿no? Los espacios, esa visión espacial, o desde la creatividad, te pones una peluca o bailar. Hay muchas variables dentro del teatro que nos han permitido en Alemania hacer que los chavales se abran y lo más interesante para mí de todo esto ya no es solamente el ir allí y hacer el programa, sino que ya después de todos estos años existe digamos, una longitud en el trabajo. Y los chavales que ya no están en el colegio, que ya están en la universidad, esto lo sabemos por la coordinadora del centro, Ceriacid, se acuerdan del proyecto y se acuerdan de su experiencia. Y no de su experiencia solo del español, sino de la experiencia que tuvieron con sus compañeros, de las reflexiones que les ha llevado durante todo este tiempo aquel proyecto en el cual dos compañeras suyas hacían de lesbianas y había otros tantos que intentaban hacerles bullying, por ejemplo. O aquel trabajo de máscaras que hablaba de la sostenibilidad y que les hacía ocupar todo el colegio y llenarlo de plásticos y, y conseguir comprender de alguna manera, avanzar un poquito más en esa conciencia sobre el medio ambiente. Todo eso queda. Y para eso, para nosotros es lo más importante de todo esto. Este año hemos hecho una ficción sonora por el COVID. Por la COVID lo que ha ocurrido es que como no podían estar muy cerca, pues construimos una ficción sonora con ellos, un guión, hablaba sobre el racismo y estuvo muy bien porque había un grupo de música, ellos tocan instrumentos y, y fue muy interesante. Fue muy interesante porque hubo también mucha participación y los chavales conocieron muchos elementos desde ese proyecto, elementos, personas como eran Nelson Mandela o Rosa Parks, que marcaron un hito en los derechos civiles. Qué Así importante que aplicar, te estaba escuchando, qué importante aplicar esto en los colegios, ¿no? sí, Pero aparte de manera troncal. sí. Hay una cosa muy guay que tiene la educación, pero el teatro quizás sea más fácil, no lo sé. Por lo menos a nosotros nos resulta fácil hacer. Y es darles importancia a los chavales. Oye, tenéis que buscar esta música. Vosotros, buscarla es importante vosotros mismos, ¿no? A ver cómo lo hacéis, qué propuesta tenéis. Ah, estupendo, ¿no? Desde ese optimismo pedagógico siempre, ¿no? Es porque hay mucha independencia en el trabajo, en cierto modo, y eso es fundamental para que ellos puedan desarrollarse desarrollar su propia metacognición, ¿no? Esa reflexión que necesitan para madurar. Y eso también lo dan. Así que aparte de todos los procedimientos que utilizamos, con ejercicios de cuerpo, ¿no? De tonicidad, de pelotas, de
de un montón de cosas, para mí lo más importante es como el propio contexto genera un beneficio sobre ellos, no tanto en ese momento como A en los posteriori. años, como, sí, como a un medio plazo, cómo va llegando, ¿no? Los recuerdos y la emoción son uno. Sí, 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 Uno, sí, uno va efectivamente. de la mano de otro. Me Efectivamente. quedaría hablando horas contigo, Juan, pero tenemos que ir finiquitando nuestro capítulo. Yo siempre emplazo a mis invitados a que hagan alguna demostración acerca del trabajo que hacen o que realizan. Tú haces tantas cosas que elige lo que quieras, como quieres Ya, hacer. Yo aparte también me ofrezco como conejillo de indias, pero también, bueno, dejo que mostréis un pedacito de todo vuestro saber. vale. Madre mía, ya hemos acabado. Con lo Se ha gusto que estaba pasado yo. rápido, ¿eh? Claro, seguro que me enrollo mogollón y no te he contado nada, que es lo que habitualmente hago. Nos has contado tanto que ha habido veces que yo he perdido el guión y estaba escuchando y recreando. O sea, cuando estabas comentando tu trabajo con los chavales, yo estaba imaginándome a esos chavales en las clases, en las aulas. Es que es tan apasionante. Has contado mucho. Gracias. Nada, nada. Pues mira, yo te voy a contar algo que para mí es muy curioso, ¿no? Y a los alumnos también les resulta muy curioso. Sobre Ujú. todo con los de locución. Y es una cosa que se llama metacognición cognitiva. Perdón, no, estoy alucinando. En metacognición cognitiva no. He dicho tantas veces metacognición. Cognición corporizada. Cognición corporizada, ya se me van los nombres. Cognición corporizada. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que nuestro gesto, cuando nosotros hablamos, lo que hace es reforzar lo que decimos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque desde un punto de vista de locución, cuando yo trabajo con mis alumnos, muchos vienen trabajando simplemente con lo que comentaba al principio, con los rasgos prosódicos, sin estar conectados a la emoción. Por lo tanto, trabajan desde musicalidades, patrones, etc. ¿Qué ocurre? No quiero decir que esto esté mal, ni mucho menos. Es una forma diferente de trabajar. Pero hay que saber que estamos trabajando en ese contexto. En general, cuando trabajamos en ese contexto, el alumno hace esto. En la mañana del 10 de abril, va moviendo la mano y haciendo todo esto para dibujar el patrón que quiere dar en cada instante. ¿Bien? Entonces, yo les digo, ¿tú cuando vas a comprar pan dices, por favor, ¿me das una barra de pan? No, no haces eso. Entonces, observa tu cuerpo, porque cuando tú dices, por favor, ¿me das una barra de pan? Primero llama la atención y a lo mejor haces, yo haría, por favor, ¿me das una barra de pan? ¿Me das una barra de pan? Por favor, me das. Esto viene desde mi propia cognición, desde mi propia comunicación. Por tanto, si estoy aquí, estoy trabajando desde lo natural, desde mí mismo. Pero si estoy aquí, estoy trabajando en una melodía, no estoy en lo real. Y si lo que queremos es ir aproximándonos a esa realidad, a ese mundo natural, a esa autenticidad, porque los gestos también nos pertenecen, cada uno tenemos unos, podemos coincidir, pero tenemos unos u otros, pues tenemos que irnos hacia ahí, observándonos, jugando, grande, pequeño, alto, bajo. Esto es muy sencillo, lo acabo de hacer, pero sí hay un océano entero de posibilidades. Y esto es una cosa que yo trabajo con mis alumnos en clase para que ellos identifiquen cuál es su expresión corporal en este aspecto, para poder ser conscientes cómo esa expresión corporal va pareja a su expresión oral. Bueno, pues esto te puedo contar muchas más No, no, cosas. es fantástico porque estaba viéndote. Bueno, Sí, el ejemplo no puede ser más magnífico. Es realmente, es cómo aplicas, cómo te implicas tú en la acción y en la voz y cómo dejas de implicarte. Y te estaba viendo y digo, si es que al final hablabas de expresión corporal, ¿no? A lo que yo me dedico, a la comunicación no verbal, al comportamiento no verbal. Efectivamente es eso. No hay que restringir la movilidad del cuerpo, sino expresarla desde un lugar en el que te ayude a ti. Y esto que estabas haciendo es básicamente eso, ¿no? Entonces, sí, agradezco mucho este ejemplo porque es muy gráfico y creo que dilucida muchísimo, ¿no? Cuál es la función de la comunicación y cómo cuerpo y voz se dan la mano.
Sí, te puedo poner otro ejemplo rápido, Sí. que es cuando yo estoy con mis alumnos, otra cosa que ocurre en clase, ¿no? En este ámbito también de la locución, ¿no? Bueno, cuando tú estás en... Muchas veces se tiende a ir hacia adelante, al micrófono. Entonces, para poder sacarlos de ahí, tú les dices, no, 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 cuéntame qué has hecho hoy. Entonces, cuando tú le dices cuéntame qué has hecho hoy, hace así, automáticamente. Bueno, pues esta mañana digo, vale, pues ahora desde ahí comunícame eso. Porque desde aquí, y utiliza tu expresión, olvídate del contexto, del formato, olvídate de todo. La voz cambia, el mensaje cambia, la calidad de las palabras, la calidad emocional empieza a aparecer. Es otro mundo completamente diferente. Igual que pasa lo mismo cuando una persona, tú le dices, no, no, oye, no, no, tú las manos aquí, ¿eh? Que tú no muevas aquí las manos y solamente esto. Entonces, la persona está coartada. Pero si tú de repente le sueltas, empiezan a aparecer cosas que pertenecen a esa persona. Y se hace genuino. Y hace que su mensaje sea mucho más, llegue mucho más, ¿no? Y para mí ahí está lo interesante de la comunicación, en esa conexión con uno mismo y en ese echarlo hacia afuera, ¿no? Porque la emoción es lo que, ya sabes que es lo que va a conectar al otro, ¿no? Juan Y así Orellana, podríamos seguir muchísimas gracias. hablando hasta mañana por la mañana. Es que es apasionante. Luego ves cómo converge todo, ¿no? Hablabas desde un punto de vista holístico y así es, no hay otra manera, ¿no? Y podríamos seguir hablando, sí, a mí se me pasan por la cabeza más preguntas y más, pero no hay tiempo. Quiero agradecerte mucho tu disponibilidad, tu accesibilidad y todo el conocimiento que has compartido aquí. A los oyentes y telespectadores les diré que probablemente la voz les haya sonado mucho porque Juan Orellana es locutor de grandes y muy importantes anuncios, así que si lo escuchan por ahí, párense un rato Bueno, tú y sabes, tú sabes que comprueben. lo de ser voz de grandes e importantes anuncios lo hace la edad, claro, porque esto me lo decía a mí Gabino Moquete, el currículum te lo dan los años, efectivamente. Bueno, y otras muchas cosas, Juan. Y tu trayectoria, tu saber, tu conocimiento y tu personalidad, porque tienes una personalidad entrañable. Y eso se transmite también por la voz. No me enrollo más. No, Gracias. bueno, ya tomaremos un café, por cierto. Nos tomaremos un café fuera, fuera de los micrófonos. Gracias Sí, por sí. estar aquí y por participar. Gracias a ti, ha sido un placer y la verdad es que me has alegrado el día con esta llamada. Chao, chao. Chao.